10 desastres con causas extrañas. Número 10. Subidón de azúcar. En enero de 1919, Boston fue testigo de uno de los desastres más extraños de la historia. Una catastrófica inundación de melaza, un sabroso y pegajoso ingrediente utilizado en dulces, como el pan de jengibre y que también puede ser convertido en alcohol. Eso planeó la Purity Distilling Company cuando construyó un enorme tanque en el norte de Boston en 1915 para contener el ingrediente para fabricar alcohol. 4 años después, el enorme tanque de melaza de 15 metros de alto con más de 8 millones de litros del principio colapsó. La gran inundación de melaza recorrió el extremo norte de la ciudad, destrozando edificios mientras fluía y dejando tantos residuos pegajosos que los lugareños afirmaban poder oler la sustancia en días cálidos durante décadas. Los rescatistas debieron atravesar la melaza y los restos pegajosos hasta la rodilla para llegar a los sobrevivientes. Pero al no poder salir de la sustancia viscosa, 21 personas murieron y 150 resultaron gravemente heridas. Se concluyó que fue resultado de una construcción defectuosa y un mal mantenimiento. Número 9. Todo lo que se puede granear. En septiembre de 1971, 90.000 toneladas métricas de semillas llegaron al puerto Yaqui de Basora. La cebada de América y el trigo de México habían sido tratados con metilo de mercurio para evitar la putrefacción. Se roció de color rosa brillante para indicarlo, acompañado de claras advertencias en las bolsas, pero solo en inglés y español. En un desafortunado giro de los acontecimientos, antes de que fueran distribuidas a los agricultores, las bolsas fueron robadas. El grano no debía ser para consumo humano, pero en ausencia de mensajes de advertencia en el idioma correcto, se vendió como alimento a la población hambrienta. El gobierno iraquí no habló del desastre por más de 2 años. Luego se supo que casi 7.000 casos de envenenamiento por mercurio fueron tratados por el desastre. Los funcionarios admitieron solamente 459 muertes, pero se estima que el total de muertes fue de 6.000, sumadas a los otros 100.000 que sufrieron efectos permanentes, incluyendo ceguera, sordera y daños cerebrales. Número 8. En pleno vuelo. Si han leído la Biblia, sabrán que cuando el faraón se negó a liberar a los israelitas, Dios desató una serie de plagas sobre el pueblo de Egipto. Una de ellas fue una plaga de langostas para destruir todos sus cultivos. Y aunque quizás crean que esto es solo una ficción bíblica, lo mismo sucedió en las grandes llanuras de los Estados Unidos en 1874. El daño que causaron los insectos ese año lo convirtió en el mayor desastre natural de las grandes llanuras y nada parecido se ha vuelto a ver. El año de la langosta, como se lo llamó, fue marcado por 12 billones de insectos, desde Montana hasta Minnesota e incluso Texas. Arrasaron por completo con los cultivos, devorando no solo las cosechas sino casi cualquier material orgánico, incluyendo las ropas de la gente. La plaga se acabó a principios del siglo XX cuando los cambios ambientales causaron la extinción de la langosta de las montañas rocosas. Pero la destrucción que causaron fue demasiado para que muchos la superaran y 1/3 de la población se fue de allí. Número 7. En llamas. En abril de 1947, el puerto de Texas fue testigo del desastre más mortal de la historia de los Estados Unidos. La mañana del 16 se produjo un incendio en la bodega del SS Grand Camp, un carguero francés atracado en el puerto con más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio. Se cree que uno de los tripulantes pidió una manguera, pero el capitán del barco lo prohibió, temiendo que el agua destruyera la carga que estaba en llamas. En su lugar, el capitán trató de extinguirlo, forzando la entrada de vapor en las bodegas. Normalmente una buena idea, pero no en este caso. El humo de vapor puede licuar el nitrato de amonio y producir óxido nitroso, una sustancia extremadamente volátil. Detonó produciendo una gran bola de fuego. La explosión creó una onda de 15 pies que se estrelló en los muelles y destruyó el área circundante. Los vidrios de las ventanas llegaron hasta Houston y las vibraciones de la explosión fueron recogidas en un sismógrafo en Denver, Colorado. Se estima que 600 personas murieron instantáneamente, incluyendo casi la totalidad del Departamento de Bomberos Voluntarios de Texas. Número 6. Los elefantes no olvidan. En la primavera de 1972, la región de Chandra en la India fue golpeada por una sequía devastadora. Además, en el verano, la región también se encontró en medio de una ola de calor. Esto causó hambre y golpes de calor en todo el subcontinente, pero esa no fue la parte más peligrosa. No fueron solo los cultivos o los humanos los que se vieron afectados por las temperaturas extremas. El mayor desastre fue causado por el efecto que el clima tuvo en la vida silvestre local. En especial, los elefantes locales se vieron muy afectados por los patrones climáticos.
Normalmente dóciles y tranquilos con los humanos, los elefantes enloquecieron por la falta de comida y agua y se volvieron peligrosos. La situación siguió hasta bien entrado el verano de ese año, y debido a la ola de calor los elefantes llegaron hasta un punto álgido. Atravesaron 5 pueblos diferentes en la zona, destruyendo edificios, casas y todo a su paso, y hasta mataron 24 personas. Número 5. Infructuoso. Probablemente no conozcan la pequeña ciudad rusa de Lebedian, y con razón, ya que históricamente solo tiene 2 razones de peso. La primera es que alberga una fábrica de PepsiCo, y la segunda es que es el 6º mayor fabricante de jugos de fruta del mundo. En 2017 se hizo famosa, o infame quizás por otra razón. En abril de ese año el techo del depósito de Pepsi se derrumbó y envió 2 personas al hospital. El colapso también llevó a un fallo en la fábrica que resultó en la inundación de alrededor de 176,000 barriles, unos 28 millones de litros de jugo de frutas y verduras. Para tener una idea de la escala, jugo de piña, granada, cereza y naranja inundaron la fábrica, las calles e incluso llegaron al cercano río Don. A pesar de la preocupación inicial de que los jugos podrían haber dañado a la comunidad acuática, se supo que no se produjo daño alguno. Sin embargo, hubo daños en el depósito y sus alrededores, lo que llevó a PepsiCo a presentar una disculpa y pagar por los daños y perjuicios. Número 4. Saint-Pierre. Con una población de 30,000 personas, Saint-Pierre era la ciudad más grande de la isla caribeña de Martinica a principios del siglo XX. El monte Pelé, al norte de Saint-Pierre, había mostrado señales de erupción durante más de una semana a principios de mayo de 1902. Empezó a caer ceniza continuamente y había olor a azufre en el aire, pero como no existía la vulcanología moderna, nadie sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Sintiendo la explosión, más de 100 serpientes se deslizaron por el volcán hacia Saint-Pierre. Como otro tipo de plaga bíblica, las serpientes de 2 metros de largo mataron a 50 personas y muchos animales antes de ser finalmente destruidas. Este fue el principio de la aniquilación. Días después hubo varios terremotos y una nube de gas a una temperatura de más de 1650 grados salía del volcán. Finalmente una enorme explosión envió una avalancha de cenizas hirviendo por el lado de la montaña. En 3 minutos Saint-Pierre fue completamente destruida. De su población de 30,000 habitantes hubo solo 2 sobrevivientes. Número 3. Polvo eres y polvo serás. En 2007 la refinería de azúcar de Port Wentworth en Georgia era la segunda más grande de Estados Unidos, con una producción de 1.180.000 toneladas. Una noche de 2008 se convirtió en el lugar de una explosión industrial que mató a 14 personas e hirió a otras 47. Al principio los investigadores descubrieron la causa de la explosión, el polvo del azúcar. El polvo de azúcar se crea en la última etapa del proceso, cuando los cristales se deshidratan y es increíblemente combustible. Como el azúcar se transporta a un silo, puede flotar polvo en el aire y si entra en contacto con una chispa eléctrica puede provocar una explosión. Por desgracia, esto es exactamente lo que pasó en 2008, cuando la electricidad estática causó un infierno explosivo en la refinería. Partículas de polvo volátil, propulsadas por la explosión, volaron y esparcieron el incendio en el resto de la refinería. La explosión fue tan fuerte que colapsó las paredes y el techo de la planta y esparció las ventanas hasta 10 kilómetros. 232 bomberos tardaron 4 días en apagar por completo el fuego en el depósito. Número 2. Sirvan la cerveza. Parece que cuando tenemos algo bueno, siempre queremos más. Con la cerveza, por ejemplo, en octubre de 1814 un extraño accidente industrial ocurrió en una fábrica de cerveza en Londres. Ocurrió cuando un tanque de fermentación de 7 metros que contenía unos 3.500 barriles de cerveza se rompió y derramó el contenido de cerveza fermentada en caliente, causando un efecto dominó en la zona. Esto creó un tsunami de más de 100,000 litros de cerveza. La fuerza fue tal que la cerveza derrumbó las paredes de la cervecería y en minutos destruyó 2 casas vecinas e irónicamente un pub cercano. En total, de inundación de cerveza se cobró la vida de 8 personas y muchas resultaron heridas. El resto de los residentes trató de sacar el mejor provecho de la situación y bebió el alcohol de las calles. En los días siguientes se informó de muchos casos de intoxicación alcohólica. Los dueños de la cervecería fueron enjuiciados, pero no hubo condena, ya que el desastre fue declarado acto divino. Número 1. Un desastre de monóxido de carbón. En el bombardeo alemán en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, 32,000 civiles fueron asesinados y 87,000 resultaron heridos. Años después, en 1952, murieron otros 4,000 residentes de la capital. Esta vez la causa fue el aire sucio de la ciudad.
El Gran Smog de 1952 fue una niebla espesa y contaminada que se formó sobre la ciudad. Ese año hizo mucho frío y se quemaron grandes cantidades de carbón. El humo suele dispersarse en la atmósfera, pero en 1952 un fuerte anticiclón se formó sobre la región. Para los que no sabemos de meteorología, este fenómeno atrapa la contaminación en el aire cerca del suelo y crea una gruesa capa de smog. Algunos londinenses dijeron no poder ver sus pies y los robos aumentaron ya que los ladrones podían escapar fácilmente. Como las partículas contaminantes de dióxido de azufre y de dióxido de carbono no se liberaban, 12.000 personas terminaron muertas por sofocación. Estos fueron 10 desastres con causas extrañas. Cuéntenos cuál fue el más extraño. Escriban en los comentarios, denle un like y suscríbanse a los mejores 10 si todavía no lo hicieron para ver más videos geniales. Aquí arriba hay uno más. Nos vemos.